Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo resolver este logaritmo que parece un poco complicado, puesto que tiene una base con decimales y luego el resultado encima es un número negativo, pero aplicando las propiedades de los logaritmos y un truquete, vamos a ver que es muy fácil y muy sencillo de resolver. No me enrollo más y empezamos. La clave para resolver este logaritmo es esa base 0,16, llevarla a fracción. Es decir, yo voy a poner este logaritmo. Me voy a venir aquí porque creo que voy a necesitar bastante más espacio. Vamos a ponerlo por aquí. Logaritmo, ese 16, ese 0,16 lo voy a poner como 16 partido de 100. Lo voy a llevar a fracción. Veréis que esto lo convierte en algo mucho más fácil y mucho más sencillo. Y yo ahora me pregunto, a ver, este 16, bueno, esto lo vamos a poner de x es igual a menos 3 medios. Vamos a trabajar un poco apartados. 16 partido de 100, a ver, yo esto lo puedo dividir entre 4, ¿vale? Se me quedará 16 entre 4 es 4, 100 entre 4 es 25. Vaya, pues ya no lo podemos simplificar más, ¿verdad? Porque esto sería 4 partido de 25, no es múltiplo de 2, no es múltiplo de 5, ya lo tenemos. ¿Qué hago ahora? Automáticamente este logaritmo, yo le voy a poner la base ahora simplificada, ¿vale? Este logaritmo se quedará el logaritmo de 4 partido de 25 en su base, 4 partido de 25 de x es igual a menos 3 medios. Facilito. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que voy a hacer ahora es aplicar esa propiedad de logaritmos que dice que el logaritmo de a de b es c, que es la definición, porque busco a qué número elevar a para que me dé b. Bueno, lo vamos a hacer pero con nuestra fracción, no hay ningún problema. Esto lo llevamos aquí y decimos, vale, 4 partido de 25, ¿a qué número le tengo que elevar? Es decir, a este menos 3 medios para que me dé x, que básicamente es lo que nosotros estamos buscando y lo que queremos encontrar. Bueno, trucazo, ¿vale? Cuando tenemos un exponente, fracción y negativo, o cualquiera negativo, nos daría exactamente igual, lo que vamos a hacer es darle la vuelta. Nos lo vamos a llevar aquí y vamos a dejar el exponente en positivo. ¿Vale? Esto se nos quedaría 3 medios. Truco, ¿vale? Le damos la vuelta y cambiamos el signo. Y esto sería igual a x. Fácil. Ya casi lo tenemos. Casi lo tenemos. Esto lo vamos a llevar a una raíz porque dejarlo así estaría bien, pero bueno, vamos a dejarlo un poquito mejor. Este 25 lo vamos a factorizar. Entonces se nos quedará que, voy a poner la x ahora aquí a la izquierda, ¿vale? Que creo que queda mejor. 25 es 5 al cuadrado, 4 es 2 al cuadrado. Esto de aquí, a ver qué nos está quedando. Esto de aquí es un 2, esto es una fracción en un exponente, raíz cuadrada, y todo ello lo vamos a elevar a 3. Bueno, tenemos una fracción, esta fracción multiplicamos los exponentes tanto arriba como abajo, se nos quedará la raíz de 5 a la 6 partido de 2 a la 6. Perfecto. ¿Podemos simplificar? Ya os digo yo que sí que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque los exponentes son mayores que el índice de la raíz. Y aquí estaba el truco fácil y sencillito. 6 entre 2 es 3. Cuando es exacta, salimos aquí, pondríamos el 3, ¿vale? No va a quedar nada dentro, ¿vale? Porque sería 3 por 2 es 6, hasta 6, 0. No quedaría nada dentro de la raíz. Y ahora lo mismo con este. 6 entre 2 es 3. Y os recuerdo que si esto estaba en el denominador, va a salir exactamente en el mismo sitio en el que estaba. Lo podemos dejar así, o si queréis dejarlo de otra manera, que es lo mismo, lo podríamos poner así. Pero ambas soluciones estarían perfecto. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te va a gustar. Suscríbete al canal en caso de que no lo hayas hecho todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.